3 versículos bíblicos que desmantelarán la oscuridad y protegerán tu hogar. ¿Alguna vez has entrado en tu casa y sentido que algo no estaba bien? Tal vez hayas notado una atmósfera pesada, una sensación de inquietud difícil de explicar. O quizás has experimentado discusiones constantes sin razón aparente, sonidos extraños en la noche o sueños perturbadores que te dejan intranquilo al despertar. Déjame decirte algo. No es tu imaginación y definitivamente no estás solo. La lucha espiritual es real y la Biblia lo deja claro una y otra vez. Estamos en medio de un conflicto, pero no uno físico ni visible, sino una batalla que ocurre en el ámbito espiritual. En la carta a los Efesios, capítulo 6, Pablo nos advierte con palabras contundentes, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Así es. Existe un enemigo real que opera en las sombras, buscando perturbar tu paz, robar tu alegría y abrir grietas en tu hogar para sembrar el caos. Pero presta atención a esto. No estás indefenso. No tienes que aceptar la oscuridad ni vivir con miedo. Como seguidor de Cristo, se te ha dado la herramienta más poderosa que existe, la palabra de Dios. Hoy voy a compartir contigo 3 versículos bíblicos que tienen el poder de expulsar la oscuridad y romper cualquier influencia negativa que intente entrar en tu hogar. No son simples pasajes al azar, son promesas de Dios, declaraciones de autoridad que Él ha puesto en tus manos como su hijo para que puedas mantenerte firme y reclamar la victoria sobre cualquier ataque espiritual. Ahora dime, ¿anhelas verla en paz restaurada en tu casa? ¿Deseas experimentar la libertad y la protección que Dios garantiza en su palabra? Entonces quédate conmigo, porque al final de este video no solo conocerás estos 3 versículos llenos de poder, sino que también comprenderás cómo aplicarlos de manera efectiva para transformar tu hogar en un refugio de luz, gozo y la presencia de Dios. Antes de sumergirnos en la Escritura, quiero abrir mi corazón contigo y contarte algo muy personal. También he enfrentado momentos en los que sentí que mi hogar estaba bajo un ataque espiritual. Recuerdo despertar en la oscuridad de la noche, con una sensación indescriptible de miedo, como si algo invisible estuviera tratando de oprimirme, dejándome sin aliento y paralizado. Fue en esos momentos de angustia que me aferré a la palabra de Dios. Me sostuve en sus promesas y experimenté de primera mano su poder liberador. Y si Él lo hizo por mí, sé con absoluta certeza que también lo hará por ti. Esto no es una simple teoría, es una verdad que he visto transformar vidas. Además, déjame preguntarte algo. ¿Confías plenamente en Dios? Si tu respuesta es afirmativa, escribe en los comentarios: confío plenamente en el Señor. Y si eres nuevo en este canal, aprovecha este momento para suscribirte, dejar tu apoyo con un me gusta y compartir este mensaje con alguien que necesite oír estas verdades transformadoras. Así que toma tu Biblia, ten a la mano un cuaderno si quieres anotar, porque hoy no solo hablaremos de cómo resistir la oscuridad, sino que te daré las herramientas para vencer de una vez por todas. Vamos a comenzar este poderoso camino juntos. ¿Estás listo? Entonces vamos allá. Sección 1. Entendiendo la guerra espiritual. ¿Qué es realmente la guerra espiritual y por qué es crucial para tu hogar? Antes de profundizar en este tema, es fundamental establecer una base sólida, porque comprender la realidad de la guerra espiritual es la clave para activar el poder de la palabra de Dios en tu vida. Cuando hablamos de guerra espiritual, nos referimos a un conflicto que va más allá de lo que podemos ver o tocar. La Biblia nos advierte en Efesios, capítulo 6, que no estamos luchando contra personas de carne y hueso, sino contra fuerzas invisibles que operan en el reino espiritual. Dice así: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Detente un momento y reflexiona en esto.
Muchas de las batallas que enfrentamos, ya sea ansiedad, miedo, conflictos familiares constantes o incluso situaciones inexplicables en nuestro entorno, tienen raíces espirituales profundas. Esto no es simplemente una metáfora o una forma simbólica de hablar. Es una realidad de la que la Biblia nos advierte en múltiples ocasiones. El enemigo y sus fuerzas no son solo conceptos abstractos, sino entidades reales que buscan robar, destruir y sembrar el caos. Jesús mismo lo dejó claro en Juan, capítulo 10, cuando dijo que el propósito del adversario es robar, matar y destruir. Sin embargo, aquí está la verdad que cambia todo. Su poder es limitado. No pueden actuar más allá de lo que Dios permite, y si eres un seguidor de Cristo, tienes autoridad para resistirlos mediante su palabra y su espíritu. Ahora bien, porque el enemigo apunta directamente a tu hogar. Tu casa fue diseñada para ser un refugio de paz, un lugar donde la presencia de Dios habita. Pero el enemigo detesta todo lo que refleja el orden divino y la armonía que Dios ha establecido. Por eso, la familia se convierte en uno de sus principales blancos. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es que los conflictos en casa se intensifiquen de la nada? ¿Cómo el resentimiento se acumula con el tiempo? ¿O cómo las distracciones, el estrés y la confusión parecen invadir tu hogar? Nada de esto es casualidad. Son estrategias sutiles para debilitar la unidad familiar y alejarnos de la paz que Dios quiere para nosotros. Pero el enemigo no solo ataca a nivel emocional o relacional, también puede utilizar objetos, influencias externas o incluso puertas espirituales que sin darnos cuenta hemos dejado abiertas. Estas pueden incluir prácticas ocultas, ciertos contenidos que consumimos o incluso sentimientos persistentes de amargura y falta de perdón. Sin embargo, no tienes por qué vivir con miedo ni resignarte a esta realidad. Hay esperanza y solución en la palabra de Dios. La Biblia no solo desenmascara estas estrategias del enemigo, sino que también nos da las herramientas necesarias para recuperar el control y proclamar que nuestro hogar es un territorio donde Dios gobierna con autoridad. La importancia de la Biblia en la guerra espiritual es algo que no podemos ignorar. No es simplemente un conjunto de páginas con historias antiguas. Es un arma poderosa que Dios nos ha dado para vencer cualquier ataque del enemigo. En Hebreos, capítulo 4, se nos dice claramente: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Cada vez que proclamas las Escrituras sobre tu hogar, estás blandiendo una espada espiritual capaz de disipar las tinieblas y hacer huir a cualquier influencia maligna. Jesús mismo nos mostró cómo usar este poder cuando enfrentó la tentación en el desierto. En Mateo capítulo 4, vemos que cada vez que el adversario intentó engañarlo, Jesús respondió con firmeza diciendo: escrito está. Esa misma autoridad que Jesús usó en aquel momento sigue disponible para ti hoy. Ahora bien, comprender. La guerra espiritual no significa vivir en un estado de temor constante. Al contrario, significa vivir con la certeza de la victoria. No has sido llamado a temblar ante la oscuridad, sino a caminar con la confianza de que eres un hijo de Dios, equipado con todo lo necesario para proteger tu hogar y vivir en su paz. Así que ahora vamos a sumergirnos en el primer versículo que te dará el poder para derrotar cualquier influencia maligna. Sección 2, el primer versículo, Santiago 4:7. Sométanse pues a Dios, resistan al adversario, y Él huirá de ustedes. A simple vista, este versículo de Santiago, capítulo 4, puede parecer breve y directo, pero en su esencia encierra verdades profundas que tienen el poder de transformar no solo tu hogar, sino también tu vida por completo. El primer paso es la sumisión a Dios. La frase «sométanse pues a Dios» no implica pasividad, sino una decisión consciente y activa de entregar cada aspecto de nuestra vida a Él. Someterse significa renunciar a nuestro propio control, reconocer nuestras faltas, apartarnos del pecado y alinear nuestros pensamientos y acciones con la voluntad divina. Sin una verdadera sumisión, es imposible ejercer resistencia contra el enemigo.
Tómate un momento para reflexionar. ¿Hay áreas en tu vida o en tu hogar donde Dios no ocupa el primer lugar? Tal vez has dejado que otras prioridades desplacen tu relación con Él, o quizá hay hábitos ocultos que aún no has enfrentado. Someterse a Dios implica abrir cada puerta de tu corazón y de tu hogar, entregándole el control total y declarando con convicción: Señor, este lugar te pertenece. El segundo paso es resistir al adversario. La siguiente parte del versículo: resistan al adversario y él huirá de ustedes. Es una declaración bien poderosa. Es una garantía de que la oposición espiritual no puede prevalecer contra quienes se aferran a Dios. Pero es crucial entender que resistir no significa discutir con el enemigo ni vivir en un estado de miedo. Es un acto de firmeza espiritual que nos permite rechazar toda mentira, tentación o ataque que intente infiltrarse en nuestra vida. Resistir al enemigo significa mantenerse firme en la verdad de Dios. Cuando te opones a sus ataques, le recuerdas que no tiene ninguna autoridad sobre tu vida ni sobre tu hogar. Pero, ¿cómo puedes resistir de manera práctica? Aquí te comparto algunos pasos esenciales. 1. Declara la palabra de Dios. Cada vez que sientas opresión espiritual, proclama en voz alta las promesas de Dios. Por ejemplo, di con convicción: en el nombre de Jesús, resisto al enemigo y declaro la paz de Dios sobre este hogar. Las palabras tienen poder, y cuando usas la Escritura, estás empuñando una espada espiritual contra la oscuridad. 2. Ora con autoridad. No ores con miedo ni con dudas. Ora con valentía y confianza, porque eres hijo de Dios, y el enemigo debe someterse al poder de Jesús en ti. No es tu fuerza la que lo hace huir, sino la autoridad de Cristo manifestada a través de tu fe. 3. Elimina el pecado y las distracciones. Si hay algo en tu hogar, ya sean objetos, contenidos o hábitos, que contradicen la palabra de Dios, deshazte de ellos. Purificar tu casa significa asegurarte de que refleje la presencia de Dios en cada rincón. Ahora quiero compartirte un testimonio impactante. Conozco una familia que vivía en un constante estado de tensión. Las discusiones parecían surgir de la nada, y aunque todo parecía estar bien, la atmósfera de su hogar estaba cargada de una sensación de inquietud inexplicable. Después de un tiempo, decidieron orar juntos y entregar completamente su casa a Dios. Durante ese proceso, se dieron cuenta de que, sin saberlo, habían introducido objetos relacionados con prácticas ocultas. Al eliminarlos y declarar Santiago, capítulo 4, versículo 7 sobre su hogar, algo increíble ocurrió. La paz de Dios descendió sobre ellos de una manera poderosa. La unidad y la alegría regresaron y nunca volvieron a experimentar la misma opresión. Ahora quiero invitarte a que declares esta verdad sobre tu casa. Tómate un momento para orar conmigo. Padre, me someto completamente a ti junto con mi hogar. Me arrepiento de cualquier cosa que no te haya honrado y te pido perdón. En el nombre de Jesús, resisto al enemigo y le ordeno que huya de mi casa. Este es un lugar donde tú reinas, Señor. Gracias por tu paz y protección. Amén. Este es el poder de la palabra de Dios en acción. Ahora sigamos adelante con el siguiente versículo que te ayudará a fortalecer aún más tu vida espiritual y la de tu familia. Sección 3, el segundo versículo. Salmo 91, 11, 12. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan en todos tus caminos. Ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. El Salmo 91 es reconocido como uno de los capítulos más poderosos de la Biblia en cuanto a protección divina. Muchos lo llaman el Salmo del Soldado, porque a lo largo de la historia ha sido declarado en tiempos de guerra y peligro. Pero su impacto no se limita a los campos de batalla. Sus promesas son un escudo espiritual que también puedes activar sobre tu hogar. La protección angelical, un regalo de Dios para sus hijos. ¿Sabías que los ángeles están constantemente interviniendo en la vida de los hijos de Dios? En el Salmo 91, versículo 11, se nos asegura que el Señor ordena a sus ángeles que nos guarden en todos nuestros caminos.
Esto no es una metáfora ni una idea simbólica. Son seres espirituales reales, enviados con el propósito de asistir y proteger a aquellos que han recibido la salvación. En Hebreos, capítulo 1, versículo 14, se nos dice que los ángeles son ministros al servicio de los creyentes. No solo son mensajeros de Dios, sino también guerreros que pelean a nuestro favor en el ámbito espiritual. Cuando declaras el Salmo 91 sobre tu casa, estás invitando a estos poderosos guardianes celestiales a posicionarse en las puertas y ventanas de tu hogar, impidiendo que cualquier influencia maligna cruce el umbral. Habitar en el lugar secreto. El Salmo 91, versículo 1, establece el fundamento de esta promesa de protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Es importante notar que la promesa de la protección angelical en los versículos 11 y 12 es condicional. No es una garantía automática, sino una bendición reservada para quienes hacen de Dios su refugio. Habitar en su presencia significa permanecer en comunión con Él todos los días, a través de la oración, la adoración y la obediencia. Pregúntate, ¿Dios es el centro de tu hogar? ¿Dedicas un espacio y un tiempo específico para que su presencia more en tu casa? Un hogar saturado de la palabra de Dios, la oración y la adoración se convierte en un territorio impenetrable para las fuerzas del mal. Hoy te animo a que declares este salmo con fe sobre tu vida y tu familia. No es solo un pasaje bíblico, es una realidad espiritual que puede cambiar el ambiente de tu hogar y traer la paz y seguridad que solo Dios puede ofrecer. Sigue conmigo mientras exploramos el próximo versículo que fortalecerá aún más tu vida espiritual. Historias de intervención divina. A lo largo de la Biblia encontramos múltiples relatos donde los ángeles han intervenido para proteger a los hijos de Dios. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Daniel en el foso de los leones. En Daniel, capítulo 6, versículo 22, él declara con firmeza: mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. A pesar de estar rodeado por bestias feroces, Daniel permaneció ileso gracias a la protección celestial. Otro caso sorprendente ocurre en Hechos, capítulo 12, donde Pedro, encadenado en una prisión y custodiado por soldados, es rescatado milagrosamente por un ángel del Señor. Sin que los guardias pudieran detenerlo, las puertas se abrieron y él caminó hacia su libertad. Pero estas intervenciones no solo ocurrieron en tiempos bíblicos. Aún hoy hay incontables testimonios de personas que han experimentado la mano de Dios a través de sus ángeles. Una mujer relató que durante una invasión a su hogar, en medio del pánico, comenzó a declarar en voz alta el Salmo 91. Para su asombro, el intruso, que parecía decidido a hacerle daño, se quedó paralizado, con una expresión de terror en el rostro, y huyó sin llevarse nada. Ella estaba convencida de que los ángeles de Dios se habían manifestado para protegerla, orando el Salmo 91 sobre tu hogar. Las promesas contenidas en el Salmo 91 pueden activarse mediante la oración constante y con fe. No basta con conocerlas, es necesario declararlas con autoridad. Aquí tienes una oración poderosa basada en este pasaje. Señor, te doy gracias por las promesas de protección que has dejado en tu palabra. Hoy invito a tus ángeles a rodear mi hogar, a guardar mi familia y a proteger cada rincón de esta casa. Declaro que ningún mal podrá tocarnos y que ninguna calamidad se acercará a nuestra morada. Que esta casa sea un refugio donde tu presencia habite. En el nombre de Jesús, amén. Te animo a que hagas de esta oración un hábito. Lee el Salmo 91 en voz alta sobre tu hogar. Decláralo sobre cada habitación, sobre tu familia e incluso sobre tu entorno. Cuando permites que la palabra de Dios llene tu hogar, creas un escudo espiritual que repele toda influencia maligna. Prepárate, porque aún hay más revelaciones que fortalecerán tu fe y transformarán tu vida. Sección 4, el tercer versículo, Mateo 18:18. En verdad te digo que todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo,
y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este versículo es una de las promesas más poderosas que Jesús les entregó a sus seguidores. Es una afirmación de autoridad, un poder que se concede a quienes creen en Él para atar y desatar en su nombre. Cuando Jesús pronunció estas palabras, se dirigía directamente a sus discípulos, otorgándoles un dominio espiritual sobre las fuerzas que operan en el mundo. Sin embargo, esta autoridad no estaba limitada solo a ellos. Se extiende a todos los que caminan en obediencia a Cristo. Gracias a su triunfo en la cruz, Jesús venció al adversario y lo despojó de su influencia. Como creyentes, la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 6, que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Esto significa que participamos de su autoridad y podemos ejercerla con fe y convicción. El concepto de atar y desatar no se refiere a cadenas físicas, sino a una realidad espiritual. Atar implica restringir, impedir o declarar sin efecto algo que intenta operar en contra de la voluntad de Dios. Por otro lado, desatar significa liberar, permitir o traer a manifestación lo que está alineado con los propósitos divinos. Cuando proclamas en el nombre de Jesús que algo queda atado, estás afirmando que no tendrá dominio ni influencia sobre tu vida ni sobre tu hogar. Ahora bien, ¿cómo puedes aplicar de manera práctica Mateo capítulo 18, versículo 18, para recuperar la paz y la bendición en tu hogar? Aquí te mostramos cómo hacerlo de manera efectiva. Identifica la fuente de oscuridad. Pídele a Dios que te muestre cualquier fortaleza o influencia negativa que pueda estar afectando tu hogar. Esto podría ser un pecado no confesado, un hábito perjudicial o incluso un objeto relacionado con prácticas que no honran a Dios. Es fundamental discernir qué está abriendo una puerta espiritual no deseada en tu casa para poder cerrarla de manera efectiva. Ora con autoridad. Usa tus palabras para proclamar la verdad de Dios sobre tu hogar. Por ejemplo, en el nombre de Jesús, ato todo espíritu de miedo, enojo o discordia que intente operar en esta casa. Declara con convicción: no tienes lugar aquí. Desato la paz, el gozo y la presencia de Dios para que llenen este hogar. Amén. La oración declarativa es una herramienta poderosa que establece la voluntad de Dios en el ambiente donde vives. 3. Purifica tu hogar, tanto física como espiritualmente. Recorre cada habitación orando y afirmando la autoridad divina. Deshazte de cualquier objeto que pueda estar vinculado con influencias que no provienen de Dios, como libros, películas o símbolos asociados con prácticas espirituales ajenas a la fe cristiana. Esta limpieza no solo renueva el espacio físico, sino que también libera el ambiente espiritual, trayendo restauración y bendición. Testimonios de victoria. Recuerdo la historia de una familia que vivía en un ambiente de constante tensión y temor dentro de su hogar. A medida que pasaba el tiempo, se sentían cada vez más desesperanzados hasta que un amigo los alentó a orar. Decidieron recorrer cada habitación, atando el espíritu de división y desatando la paz de Dios. Lo sorprendente fue que casi de inmediato comenzaron a notar un cambio. Las discusiones disminuyeron y la atmósfera en la casa se llenó de tranquilidad. Otro testimonio impactante es el de un pastor que relató cómo su iglesia comenzó a orar este versículo sobre un vecindario afectado por la violencia. A medida que se unieron en oración y ataron el espíritu de violencia, los índices de criminalidad empezaron a bajar y la comunidad experimentó una transformación notable. Declarar Mateo capítulo 18, versículo 18 debe convertirse en un hábito diario. La autoridad de atar y desatar no es algo que se usa una vez y se deja de lado. Es una herramienta que fortalece la protección espiritual de tu hogar y mantiene el ambiente bajo la cobertura divina. Aquí tienes una oración que puedes hacer. Padre, te doy gracias por la autoridad que me has dado a través de Jesucristo. Ato toda obra del enemigo en este hogar y desato tu presencia, tu paz y tu gozo. Que esta casa sea un lugar donde reines con poder. En el nombre de Jesús, amén. Sección 5. ¿Cómo mantener tu hogar santo?
Has aprendido a usar 3 poderosos versículos de la Biblia para eliminar cualquier influencia maligna en tu hogar, pero la lucha no termina ahí. Así como una casa limpia puede ensuciarse nuevamente, si no se cuida, un hogar purificado espiritualmente necesita ser protegido y sostenido. En esta parte descubrirás cómo transformar tu casa en un espacio donde la presencia de Dios permanezca fuerte y la oscuridad no tenga oportunidad de regresar. Comprendamos la importancia de mantener la santidad en tu hogar. Dios nos llama a vivir en santidad porque Él mismo es santo, como se declara en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sin embargo, la santidad no significa ser perfectos, sino estar separados para Dios, viviendo de una manera que refleje su voluntad. Un hogar santo es aquel en el que su presencia es bienvenida y respetada, donde el pecado no tiene cabida y donde cada día se busca crecer espiritualmente a través de la oración, la lectura de la palabra y una vida consagrada. Cuando decides hacer de la santidad una prioridad en tu hogar, estás levantando una barrera espiritual que impide que el enemigo encuentre una entrada. Piensa en esto. Cuando Dios se convierte en el fundamento de tu casa, la oscuridad simplemente no tiene lugar para infiltrarse. Un ambiente lleno de su presencia es un escudo poderoso contra cualquier intento de influencia negativa. Pasos prácticos para proteger espiritualmente tu hogar. Primer paso: elimina toda influencia que no honre a Dios. Es fundamental examinar cada rincón de tu casa y deshacerte de cualquier cosa que contradiga los principios de la palabra de Dios. Esto puede incluir libros, películas, música o cualquier objeto relacionado con prácticas ocultas, creencias falsas o estilos de vida que desagradan a Dios. No se trata de superstición, sino de tomar una decisión consciente de rendir tu hogar completamente a Él. Al eliminar estos elementos, cierras puertas espirituales que podrían dar acceso a influencias negativas y fortaleces la atmósfera espiritual de tu casa. Segundo paso: dedica tu hogar a Dios. Recorre cada habitación de tu casa en oración, pidiendo al Señor que la purifique y la llene con su presencia. Dedicar tu hogar significa declararlo como territorio del Señor, un lugar apartado para su gloria. Puedes ungir las puertas y ventanas con aceite mientras oras, proclamando que cada espacio será un refugio de paz, amor y santidad. Tercer paso: establece hábitos diarios de adoración y oración. Crear un ambiente donde la presencia de Dios sea bienvenida constantemente es clave. Escuchar música cristiana, leer las Escrituras en voz alta y orar juntos como familia transforma el ambiente espiritual de la casa. Estas prácticas diarias no solo fortalecen la fe individual, sino que también recuerdan a todos en el hogar la importancia de vivir en comunión con Dios. Cuarto paso: fortalece las relaciones familiares. Los conflictos no resueltos, el resentimiento y la falta de perdón pueden abrir brechas que afectan la paz espiritual del hogar. Es esencial trabajar intencionalmente para cultivar el amor, la comprensión y la unidad entre los miembros de la familia. Un ambiente donde reina la armonía es un lugar donde el enemigo no tiene cabida. Construyendo un altar familiar. No se necesita una estructura física para tener un altar familiar. Más bien, se trata de un compromiso firme de reunirse regularmente en familia para orar, estudiar la Biblia y adorar juntos. Esto no solo fortalece la base espiritual de la casa, sino que también deja un legado de fe para las próximas generaciones. Puedes comenzar estableciendo un horario fijo para la oración familiar, turnándose para leer la Biblia y compartir cómo aplicar sus enseñanzas en la vida diaria. También es importante interceder unos por otros, por la comunidad y por el mundo. Cuando conviertes tu hogar en un lugar de oración constante, lo transformas en una fortaleza impenetrable donde la presencia de Dios habita y reina. Sección 6. Aliento y llamado a la acción. Ahora que conoces los 3 versículos bíblicos y los pasos prácticos para mantener tu hogar consagrado a Dios, ha llegado el momento de poner en práctica lo aprendido. Recuerda que el conocimiento sin acción no tiene poder.
Es fundamental dar pasos concretos para asegurar que tu casa siga siendo un refugio de luz y santidad. Palabras finales de inspiración. Quiero recordarte algo muy importante. No estás librando esta batalla solo. Dios está a tu lado en todo momento. Él va delante de ti, te sostiene con su mano poderosa y pelea por ti. En el libro de Isaías, capítulo 54, versículos 17, está escrito: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esta es una promesa inquebrantable. Cuando confías en la palabra de Dios y la aplicas a tu vida, la victoria ya está asegurada. No permitas que el miedo o la duda encuentren espacio en tu corazón. El mismo Dios que abrió el mar rojo, que cerró las fauces de los leones y que venció la muerte sigue siendo el mismo hoy, protegiendo tu hogar y cubriéndote con su poder. Confía en Él y camina con seguridad en la autoridad que te ha dado. Pasos prácticos para seguir avanzando. Durante esta semana, dedica un tiempo especial para orar por tu hogar, usando los versículos que hemos estudiado. Establece el hábito de leer la Biblia diariamente y ora junto a tu familia. No guardes este mensaje solo para ti. Compártelo con amigos y seres queridos que necesiten recuperar la paz y la protección espiritual en sus hogares. Dios quiere obrar en más vidas y tú puedes ser un instrumento para extender su luz. Terminemos este camino con una oración. Padre Celestial, te doy gracias por las promesas infalibles de tu palabra. En este día consagro mi hogar a ti por completo. Someto cada rincón, cada habitación y cada corazón que habita entre estas paredes a tu autoridad soberana. En el nombre de Jesús, cancelo toda obra del enemigo y proclamo que esta casa es tuya, Señor. Que tu presencia descienda y llene este lugar con paz inquebrantable, gozo abundante y amor eterno. Que cada persona que entre aquí sienta tu poder y tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Conclusión. Reclamando tu hogar para la gloria de Dios. Mi amigo, ahora tienes en tus manos las claves para transformar tu hogar en un santuario donde la presencia de Dios habite y reine. Los 3 versículos que hemos estudiado: Santiago, capítulo 4, versículo 7, Salmos, capítulo 91, versículos 11 y 12, y Mateo, capítulo 18, versículo 18. No son simples palabras. Son armas espirituales, promesas inquebrantables y declaraciones de victoria. Que hoy sea el día en que te levantes con firmeza contra la oscuridad y reclames tu hogar para Dios. No tienes que vivir con temor ni permitir que la opresión espiritual afecte tu vida. A través de Jesucristo tienes autoridad para vencer cada estrategia del enemigo. Y recuerda, esto no es una batalla de un solo día, sino un estilo de vida. Sigue buscando a Dios, sigue proclamando sus promesas y observa cómo Él transforma no solo tu hogar, sino también tu familia y toda tu vida. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Si este mensaje ha bendecido tu vida, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Ahora ve, toma estas verdades y camina con valentía en la victoria que ya es tuya. Dios te bendiga.